Ustedes saben que la colelitiasis es una patología bastante frecuente en nuestro medio. Y bueno, es importante analizarla un poco y entender de que en Bolivia cualquier paciente que tenga colelitiasis tiene que ser operado apenas se diagnostique, no esperar que tenga síntomas ni complicaciones, mucho menos complicaciones. En otros países que no sean Bolivia o Chile, en cualquier otro país del mundo, en Estados Unidos o Europa, siempre se dice que solo se opera la vesícula cuando aparece algún síntoma, cuando el paciente llega a tener un cólico biliar o tiene un cuadro de colecistitis aguda. Pero en nuestro medio, donde se puede presentar cáncer de vesícula en esa vesícula con cálculos, se aconseja de que tiene que ser operado el paciente apenas se diagnostique, aún sin haber tenido síntomas. Bueno, entonces, la vesícula es un órgano donde se concentra y almacena la bilis. Esta bilis es secretada por el hígado. La vesícula tiene una longitud de 7 a 10 centímetros y un volumen de 30 a 50 ml. Y la bilis está compuesta por principalmente colesterol, sales biliares, lecitina, proteínas y bilirrubina. Entonces, se habla de una bilis litogénica cuando hay tendencia a que ese paciente forme cálculos porque es una bilis que está con sobresaturación de colesterol y esta sobresaturación hace que se formen microcristales de colesterol, estos se juntan y llegan a formar los cálculos. Existen diferentes tipos de cálculos, entre ellos los cálculos de colesterol puro, que son cálculos amarillos, no son negros, no son cafés, son amarillos y son blandos, entonces se rompen fácilmente. Esto en un 10 a 15% de casos. Los pigmentarios son aquellos cálculos que tienen los pacientes que tienen tendencia a hacer hemólisis y son más oscuros, ¿no? Aquellos pacientes que tienen esferocitosis, talasemia, van a formar este tipo de cálculos que son negruzcos y esto se da en un 5 a 19% de casos. Los cálculos de carbonato de calcio son más raros, se presentan en pacientes con hiperparatiroidismo y son más duros, ¿no? Igual los pigmentarios son un poco más duros. Y los cálculos mixtos, que son los más frecuentes, son aquellos que tienen colesterol, tienen bilirrubina, pueden tener algo poco de sales de calcio y que generalmente son múltiples, como ven en la imagen, son más chicos, son múltiples y son aquellos que dan más síntomas, más cólicos y aquellos también que pueden migrar hacia el colédoco, dar coledocolitiasis y complicarse además con una pancreatitis biliar. Los factores que predisponen a la presencia de cálculos en la vesícula, pues se ha visto de que hay una tendencia genética, hereditaria, es más frecuente en la mujer por el hecho de que la mujer produce estrógenos y tiene una relación con respecto al hombre de 3 a 1. Se presenta más en mayores de 50 años, en aquellas mujeres multíparas. Durante el embarazo también hay mayor formación de cálculos. Pacientes con sobrepeso o en la obesidad, o aquellos que pierden peso muy rápidamente, aquellos con dislipidemias, sobre todo es hipertrigliceridemia, los diabéticos, los cálculos pigmentarios, como les dije, en todas las patologías donde hay hemólisis, y los cálculos de carbonato de calcio en el hiperparatiroidismo, porque hay una hipercalcemia, ¿no? Entonces, en nuestro medio, pues es bastante frecuente también por el tipo de alimentación que se consume.
rica en carbohidratos, rica en grasas. Entre los factores protectores están el consumo de ácido ascórbico, el consumo moderado de café y de proteínas vegetales, de verduras, frutas, dieta con poca grasa. La prevalencia en países occidentales es de 10 a 20%. Como les dije, es mayor la prevalencia en mujeres que en varones y esta prevalencia se eleva conforme pasan los años. A los 65 años se ha visto que alrededor del 30% de mujeres tiene litiasis, colelitiasis, y a los 80 años un 60% de las mujeres pueden llegar a tener esto. Y es particularmente frecuente en Chile, también en poblaciones escandinavas, pero sobre todo en Chile y en nuestro medio es bastante frecuente. Pueden tener los pacientes con litiasis y no tener síntomas. Y esto se puede dar en un 60-80% de casos. Y el diagnóstico puede ser incidental por el hecho de hacer ecografía abdominal para control médico o por otros problemas que se pide una ecografía abdominal y pues se encuentra que ese paciente tiene colelitiasis. Sin tener síntomas incluso, pues ahí se diagnostica. Y también puede llegar a diagnosticarse cuando se procede a alguna cirugía, cuando se está haciendo alguna cirugía y el cirujano por rutina puede palpar la vesícula y se encuentra con cálculos, ¿no? Esa es otra posibilidad diagnóstica. Es sintomática en un 20% de casos y 65% van a tener recurrencia de los síntomas en los 2 siguientes años. Entonces, una vez que uno tiene cólico, pues en cualquier momento puede volver a tener un cólico biliar, más si no se cuida con la alimentación. Y los síntomas son el dolor cólico en hipocondrio derecho, acompañado con náuseas, pueden haber vómitos de contenido biliar. Y este dolor cólico que se inicia en hipocondrio derecho y también puede incluso doler en epigastrio y confundir con una enfermedad ácido péptica, aunque el dolor es diferente, es un dolor opresivo o cólico, pero puede llegar a estar a nivel de epigastrio y este dolor se va a irradiar hacia la espalda, a la región subescapular. Y si es que hay una colecistitis aguda, va a haber dolor en el punto de Murphy. Y el punto de Murphy está en una línea que va de la línea axilar media hacia el ombligo y donde cruza la parrilla costal, ahí vamos a tener el punto de Murphy. Entonces, para buscar el signo de Murphy, se hace una presión con el pulpejo de los dedos en sentido cefálico a nivel del punto de Murphy y se le dice al paciente que inspire profundo. Al inspirar profundo, baja la vesícula, toca el pulpejo de los dedos y va a haber dolor si es que esa vesícula está inflamada. Si es que hay una colecistitis aguda, se va a producir dolor en ese punto de Murphy con la inspiración del paciente. Ese es el signo de Murphy positivo que nos orienta a que esa vesícula está inflamada. Clínicamente, eso nos da el diagnóstico de colecistitis. Pero tenemos que hacer otro tipo de estudios como un hemograma, perfil hepático. Si es que hay una colecistitis aguda, en el hemograma vamos a tener leucocitosis con neutrofilia. Y si es que hubiera alguna complicación de esa colelitiasis, como ser una coledocolitiasis, o sea que los cálculos de la vesícula se vayan al colédoco, va a haber la alteración del perfil hepático como vimos en la clase de ayer, ¿no es cierto? Con un patrón de ictericia
obstructiva. Luego se tiene que hacer ecografía abdominal, que es el gold estándar para diagnóstico de colelitiasis. La ecografía abdominal tiene bajo costo, está al alcance de todos los pacientes, tiene una sensibilidad y especificidad para ver cálculos en la vesícula de más del 95%. Y aquí ven, por ejemplo, esta vesícula con un cálculo grande que nos da sombra sónica y tenemos, en este caso, la pared de la vesícula que está engrosada. Entonces, con la ecografía también podemos ver el tamaño de la vesícula, los cálculos y cómo está la pared. Si tenemos una pared engrosada o una imagen de doble pared, vamos a diagnosticar colecistitis aguda. Aquí también tenemos una pared engrosada, ¿no? Y varios cálculos en la vesícula que dan esta sombra sónica. ¿Cuáles son los criterios ecográficos para el diagnóstico de colecistitis aguda? Uno es el signo de Murphy ecográfico, o sea, lo mismo que se hace con el pulpejo de los dedos, se puede hacer con el transductor. Al hacer la ecografía, se hace presión por el punto de Murphy y va a haber dolor. Ese es el signo de Murphy ecográfico. Luego, el engrosamiento de la pared de más de 4 milímetros puede ser un dato para que nos indica de que hay una colecistitis aguda, un proceso inflamatorio agudo de la vesícula. Si es que hubiera ascitis, pues hay que tomar en cuenta que esto va a hacer de que se vea como que la pared está engrosada, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el estado del paciente, con sus antecedentes, con la clínica. Si hay aumento del diámetro de la vesícula de más de 8 centímetros, también eso indica de que está la vesícula con inflamación. Los cálculos dentro de la vesícula, colecciones alrededor de la vesícula, colecciones líquidas, indican también que es una colecistitis aguda que se está complicando. La presencia de barro biliar, la pared con doble pared o como con triple pared, una banda continua y focal hiperecogénica también es otro dato. En caso de que tomemos una radiografía simple de abdomen porque ese paciente está con dolor abdominal y veamos una imagen en la radiografía de abdomen como esta, ¿no? Que es la vesícula que está radiolúcida, radioopaca, ¿no? Radioopaca es. Quiere decir que es una vesícula calcificada. Es una vesícula que está calcificada. Igualmente aquí pueden ver, ¿no? Entre las costillas inferiores se ve aquí una imagen de la vesícula, de la pared de la vesícula que está calcificada. Esto nos indica que es una vesícula escleroatrófica. Esta vesícula hay que operar porque es de gran riesgo para que exista cáncer en la vesícula. Otro método para diagnóstico de colelitiasis es la gammagrafía o cintillografía, que tiene una sensibilidad del 100%, especificidad del 95%. Si es que hay duda con la ecografía, pues se podría pedir una gammagrafía, pero en realidad casi no se usa. Con la ecografía, pues ya se hace el diagnóstico. También con tomografía podemos ver la vesícula con una colangioresonancia magnética nuclear. Aquí se ve claramente también el cálculo dentro de la vesícula. Durante la RCP, que se realiza sobre todo para ver coledocolitiasis, también puede entrar contraste a la vesícula y podemos ver estos cálculos, ¿no? Pero el diagnóstico principalmente se hace por la clínica
y por una ecografía abdominal. En caso de una colecistitis aguda, algunos hallazgos durante una resonancia magnética pueden ser que haya una señal alta pericolecística, una vesícula agrandada, una pared de la vesícula engrosada. En la tomografía igualmente vamos a ver la pared de la vesícula engrosada, colección perivesicular, la vesícula grande y áreas lineales de alta densidad en el tejido graso, o sea que va a haber un compromiso, un proceso inflamatorio de la grasa alrededor de la vesícula. El ultrasonido endoscópico, otro método diagnóstico para ver cálculos en la vesícula, engrosamiento de la misma, el tamaño y también, como ayer vimos, es útil la ecoendoscopía para valorar coledocolitiasis. Entonces, entre las complicaciones de una colelitiasis, o sea, la presencia de cálculos en la vesícula, están la inflamación, la colecistitis aguda, que es la más frecuente, la principal complicación. Luego tenemos la coledocolitiasis, presencia de cálculos en el colédoco, con o sin colangitis, la pancreatitis aguda biliar, las fístulas biliares, el síndrome de Mirici, la vesícula escleroatrófica o en porcelana, que es esa vesícula calcificada, y el cáncer de vesícula. Esta es una vesícula inflamada que los gérmenes que pueden provocar esta inflamación, los más frecuentes son estos, ¿no? La principal, la Escherichia coli. La colecistitis crónica se considera aquella patología donde hay cólicos biliares frecuentes y también ciertas molestias intermitentes, pues, ¿no? Hay dolores intermitentes a nivel del hipocondrio derecho relacionados con la ingesta de colecistoquinéticos. Y estos son algunos criterios clínicos, diagnósticos de colecistitis aguda. Esto está considerado en las guías de Tokio, se llaman guías de Tokio, donde vamos a ver entre los signos locales de inflamación de la vesícula está el signo de Murphy y dolor en hipocondrio derecho o presencia de masa o hipersensibilidad a ese nivel. Luego, el paciente puede tener fiebre, va a tener elevación de la proteína C reactiva, va a tener leucocitosis y en una ecografía vamos a tener los datos de inflamación de la vesícula, ¿no? Que ya hemos hablado, vesícula más grande, doble pared, vesícula con pared engrosada. Y además es bueno pedir proteína C reactiva, porque si está elevada la proteína C reactiva, hay datos ecográficos de un proceso inflamatorio de la vesícula, esto tiene un valor predictivo positivo de 95% para decir que ese paciente tiene colecistitis aguda y pues tiene que ser intervenido quirúrgicamente en ese día o máximo al día siguiente. El diagnóstico definitivo de colecistitis aguda incluye un ítem de A, ¿no? Y un ítem de B positivo y la ecografía va a confirmar la sospecha. La colecistitis aguda, según la gravedad, se va a dividir en leve, moderada o grave. Leve, cuando hay cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar, nada más puede ser una vesícula un poco más grande de lo normal. Moderada, se acompaña de leucocitosis mayor a 18,000 por milímetro cúbico. La masa, se puede palpar una masa, o sea, la vesícula inflamada, se puede llegar a palpar si el paciente es delgado.
en cuadrante superior derecho, con síntomas que sean de más de 72 horas y puede haber una inflamación local marcada con peritonitis biliar, puede haber un absceso pericolecístico o incluso haber datos de un absceso hepático, colecistitis gangrenosa o colecistitis enfisematosa. Y en el caso grave, además va a haber disfunción orgánica, ¿no? Va a haber compromiso de otros órganos, entre ellos el riñón. La colecistitis enfisematosa se presenta más en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con diabetes, es más frecuente y es una vesícula inflamada donde va a haber además isquemia e infección por anaerobios como el Clostridium welchi, el Clostridium perfringens o la Escherichia coli, y va a aparecer gas en las paredes o el interior de la vesícula. Este gas se va a observar en una tomografía de abdomen con contraste y pues nos orienta también una radiografía simple de abdomen. Donde se va a ver es en la radiografía simple de abdomen, se puede ver esa misma imagen que hemos visto en una vesícula escleroatrófica, pero no va a ser una imagen blanca como vimos en la escleroatrófica, ¿no? Sino más bien va a ser una imagen radiolúcida. Se ve esto de esta manera porque está esa vesícula llena de gas. Y el tratamiento tiene que ser quirúrgico de inmediato. Podemos tener colecistitis por tifoidea hacia la tercera semana de una fiebre tifoidea. También podemos tener un proceso inflamatorio de la vesícula. La colecistitis por torsión, que es raro. La colecistitis por neoplasia. Y el hidrops vesicular, que es una vesícula inflamada, dilatada, con líquido en su interior, porque hay una impactación de los cálculos en el cuello de la vesícula. Entonces, esta vesícula se inflama, aumenta de tamaño, se vuelve grande y con contenido de líquido en su interior. A eso se denomina hidrops vesicular. El paciente va a estar con mucho dolor en hipocondrio derecho, e incluso se puede palpar esa vesícula grande si es que el paciente es delgado, y va a haber hipersensibilidad a ese nivel con Murphy positivo. Y el diagnóstico, o mejor, el tratamiento es quirúrgico igualmente de inmediato. Esa vesícula llena de líquido, si no se opera, puede, en ese líquido puede haber proliferación de bacterias y se forma pus. Va a haber pus que va a ocasionar fiebre, escalofríos, mayor dolor, leucocitosis de más de 20,000 con desviación a la izquierda y tiene una mortalidad del 15% porque puede llegar a producir peritonitis y sepsis, ¿no? Y también complicarse con abscesos hepáticos. Entonces, es también de tratamiento quirúrgico inmediato cuando se sospecha un empiema vesicular. Y la gangrena de vesícula igualmente se presenta en aquellos pacientes que tienen una colecistitis aguda, que no es operada inmediatamente y aparece isquemia, necrosis de la pared y hay proliferación de gérmenes anaerobios como pseudomonas, clostridium, y como va a haber gangrena, va a haber isquemia, necrosis, gangrena, puede haber perforación o puede romperse la vesícula y provocar una peritonitis biliar. La ruptura de la vesícula es cuando hay una salida violenta de bilis a la cavidad peritoneal, ¿no? Que puede darse también
en una colecistitis aguda. Esa es una vesícula gangrenada. La perforación nos lleva a abscesos pericolecísticos, a peritonitis localizada y peritonitis generalizada con leucocitosis importante. Entonces, esto nos va a dar un abdomen agudo clínicamente y podemos valorar esta situación por ecografía o tomografía, pero la clínica pues ya es florida, nos da datos de abdomen agudo y el paciente tiene que ser intervenido inmediatamente. Las fístulas se dan cuando esta vesícula inflamada se adhiere a un órgano vecino y forma una comunicación. Entonces podemos tener fístulas colecistoduodenales, luego fístulas hacia el yeyuno, hacia el colon, al estómago, al colédoco, y cuando es al colédoco se denomina síndrome de Mirici, ¿no? Hay diferentes grados de Mirici según hacia dónde está comprometiendo esa colecistitis, que es dónde está la compresión o la comunicación, hacia qué parte de la vía biliar. Y por estas fístulas se pueden pasar los cálculos, puede ser al estómago, si hay una fístula colecistogástrica, pueden pasar el cálculo al estómago y puede este cálculo quedarse atascado. Si es un cálculo grande, puede quedarse atascado en el píloro. Y eso se llama síndrome de Bouveret. Va a producir una obstrucción a ese nivel. Si se produce una comunicación, una fístula biliodigestiva, o sea, de la vesícula hacia el duodeno o hacia el yeyuno, puede pasar por esta fístula un cálculo y este cálculo avanzar por el intestino y donde se va a quedar atrapado es a nivel del ilion distal, a nivel de la válvula iliocecal, provocando un proceso obstructivo intestinal. Tiene esto una incidencia de 1 a 2% de los cuadros de obstrucción intestinal y una característica en caso de que sea un ilio biliar, una obstrucción intestinal por un cálculo, es de que en la radiografía simple de abdomen vamos a ver esta imagen, aire en la vía biliar. Aquí ven el árbol de la vía biliar en hipocondrio derecho, ¿no? Hay una imagen como un arbolito con aire. Ven en este lado, ¿no es cierto? Y además van a haber asas de intestino delgado dilatadas, no va a haber gas distal, pueden haber niveles hidroaéreos. Eso nos da el diagnóstico de que se trata de un ilio biliar. La presencia de aire en la vía biliar, la aerobilia, es un dato de que ese paciente tiene una obstrucción por un ilio biliar. Entonces, a ver si esto da. En este video sacado de internet, ahí ven que están operando por laparoscopía un ilio biliar. Están buscando en el intestino dónde está el cálculo. Bowel just proximal to the stone was identified. Using a harmonic scalpel, the bowel was incised longitudinally about 2 centimeters long. The bowel content was suctioned out, and then the gallstone was manipulated retrogradely into the descended small intestine and removed through the enterotomy.
stone was removed through the 12mm port using an endo bag. We used a running 2-0 micro suture to close the enterotomy in transverse fashion, and a control laparoscopy was performed before ending the operation. Y luego ya suturan. We think that this procedure can be done laparoscopically without increasing the operative time. Y cierran ese orificio. Y en el síndrome de Mirici, como les digo, hay diferentes tipos. El tipo 1 hacia el colédoco distal, el tipo 2 que compromete más el colédoco medio, colédoco distal, hacia el hepático común, y este es el tipo 4. Esto más manejan pues en cirugía. Y cuando se diagnostica este síndrome de Mirici por RCP, ¿no? Nos va a causar, por este compromiso de la vía biliar, nos va a causar una ictericia obstructiva, con todos los datos clínicos, laboratoriales y ecográficos que ya hemos hablado de una ictericia obstructiva. Vamos a terminar en una CEPRE. Aquí está el endoscopio y aquí está la imagen de la vía biliar. Se diagnostica el Mirici por medio de una CEPRE o por medio de una colangioresonancia también, y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Tiene que ser resuelto por cirugía. Y ese es el síndrome de Bouveret que les decía, donde hay un cálculo enclavado a nivel del píloro, que se ve por endoscopía y alta, y si es posible, pues se saca el cálculo por endoscopía alta. La coledocolitiasis que ayer ya hemos visto, ya no vamos a hablar de esto, que se puede diagnosticar por ultrasonido endoscópico, por colangioresonancia, y por último, una vez que ya vemos por estos métodos los cálculos dentro del colédoco con la dilatación de la vía biliar, aquí tenemos otra imagen con un solo cálculo en colédoco distal y dilatación del colédoco, vamos a proceder a la CEPRE, que es un procedimiento donde vamos a ver también el cálculo en la vía biliar y luego ya se introducen instrumentos como la canacilla de Dormia o el globo de Fogarty para retirar los cálculos. Previa esfinterotomía del esfínter de Oddi, ¿no? Se amplía el orificio del esfínter de Oddi. En caso de que se diagnostique una coledocolitiasis y ese paciente tenga vesícula, ¿no? Que tenga además una colelitiasis, se tiene que hacer primero el diagnóstico y el tratamiento de esa coledocolitiasis. Entonces se procede a sacar, a retirar los cálculos del colédoco mediante una CEPRE previa esfinterotomía, y luego de resolver esto por endoscopía se procede a una colelap. Si es que no se pudiera si es que no se pudo retirar los cálculos del colédoco porque son muy grandes, entonces se coloca una prótesis biliar durante la CEPRE y se puede hacer posteriormente la extracción de los cálculos de la vía biliar intraoperatoriamente y además hacer la colelap. En caso de que se haga una colecistectomía sin haber sospechado una coledocolitiasis, pero durante la colecistectomía palpan la vía biliar y encuentran cálculos, entonces se puede proceder a una exploración y extracción del hito durante el procedimiento quirúrgico.
o también hacer simplemente la ColeLab y posterior en el posoperatorio se puede hacer la colangiopancreatografía y retirar el cálculo mediante endoscopía, ¿no? Eso ya el cirujano decide en el momento si va a hacer una exploración de la vía biliar y retirar el cálculo o va a preferir solamente hacer la ColeLab y posteriormente hacer la CEPRE. En pacientes que ya han sido sometidos a colecistectomía, pero que llegan a tener una ictericia obstructiva y se ve de que tiene cálculos en el colédoco, pues el tratamiento es mediante CEPRE y retiro de los cálculos previa esfinterotomía endoscópica. O si es, si ha sido un paciente que ha sido operado y de pronto aparece una ictericia obstructiva y se ve de que tiene, que ha quedado un cálculo en la vía biliar y ese paciente había sido sometido a una exploración de la vía biliar y tiene un tubo en Kerr, por ese tubo en Kerr podría retirarse también el cálculo residual, en caso que hubiera quedado un cálculo residual después de la colecistectomía, se puede retirar por el tubo Kerr. Esto ya casi no se hace, ¿no? Casi, en realidad, lo que más se hace y lo recomendable es que se diagnostique la coledocolitiasis previo a operar la vesícula, hacer la CEPRE y después de eso hacer la ColeLab para evitar la exploración de vía biliar durante la ColeLab, porque si se hace una exploración generalmente dejan un tubo Kerr que tiene que estar varias semanas el paciente con el tubo Kerr y puede también eso pues evitar de que vaya a trabajar, que haga su vida normal. En cambio, haciendo una CEPRE previa y luego la ColeLab, la morbilidad pues es mucho menor, va a trabajar más rápidamente y la evolución es mejor, ¿no? Eso es lo que se prefiere. Bueno, esto no les voy a mostrar, ¿para qué? Entonces, el tratamiento de una coledocolitiasis de una colelitiasis es la colecistectomía. Bueno, esto hemos visto que en la caja, por ejemplo, en las gestiones 2020-2021, de 24 colecistectomías, un 1.77% se ha visto que tenían cáncer de vesícula. Entonces, hay nomás buena incidencia de cáncer de vesícula. El tratamiento de la colelitiasis es la colecistectomía, que puede ser abierta o puede ser laparoscópica. Actualmente, pues se prefiere la laparoscópica. Ahora, ¿dónde? Aquí terminamos. Aquí terminamos este tema. Voy a dejar de compartir. Ahora, ¿dónde se deja de compartir? Y vamos a ir al tema de hepatitis. Bueno, creo que me he extendido un poco. Vamos a avanzar, pero un poco de hepatitis. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Ninguno. ¿Me están escuchando, no? ¿No hay preguntas? No, doctor. Bueno. Con respecto a la hepatitis viral aguda, todo lo que es itis significa proceso inflamatorio. Entonces, la hepatitis es una inflamación, es un proceso inflamatorio del parénquima hepático donde puede haber, además, necrosis. Se dice de evolución aguda porque este proceso inflamatorio es de menos de 6 meses de evolución.
y es producida por diferentes virus hepatotropos. Y entre los conocidos, pues tenemos A, B, C, D, E, y también parece haber un G y otros virus que pueden causar hepatitis aguda. Entre otros virus están el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes simple, el herpes zóster, pero entre los más frecuentes de los que vamos a hablar son los virus A, B, C, D, E. Doctora, no estamos viendo la diapositiva. Ya. No estamos presentando. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Por qué no está presentando? ¿No se ve? Porque No, doctora. ahí tampoco. ¿No? Doctora, creo que ha dejado de compartir. Está sin compartir. A ver. Otra vez entraré. ¿Por qué? Porque está... a ver, creo que sí, tiene razón. Hemos dejado de compartir. Tu pantalla no se puede compartir, lo sentimos, dice, pero se ha producido un error mientras compartías la pantalla. ¿Por qué? Ahí tampoco. Ahí sí se ve. No, doctora. Ahí ven. Aún no. Nada. Y sin embargo me dice que dejar de compartir, o sea, parece que está ahí. Qué raro, ¿por qué no da? ¿Qué ha pasado? A ver, otra vez voy a ver. Ahora sí, ¿no? Ahora recién está entrando. Ahora sí, doctora, se visualiza. Ya. Bueno, entonces, les decía de que las más frecuentes son las hepatitis virales por estos virus, A, B, C, D, E. Y la mayor parte de estos virus son de tipo ARN. Solamente el virus B es ADN. Y las familias a las que pertenecen, pues, son diferentes tipos de familias. Como ven aquí, tenemos que la A es un picornavirus, la B es un hepatnavirus, C, flavivirus, D, satélite, es un virus, el D, que necesita necesariamente de un virus B para infectar, ¿no? Que puede haber una coinfección o una sobreinfección del virus D sobre un virus B. Y el E es un calicivirus. La transmisión del A y del E es de tipo fecal oral, ¿no? El A se considera una hepatitis infecciosa. El B puede ser parenteral, sexual, vertical, igual el C, principalmente es parenteral, pero también puede haber transmisión sexual vertical, y el D es parenteral. ¿Cómo se diagnostica? Mediante la determinación, se solicita serologías para estos diferentes virus, y para la A, en la serología para el virus A, vamos a tener positividad para el IgM, el anticuerpo IgM para el virus de la hepatitis A. Si este es positivo, significa que está con la hepatitis A en ese momento.
Y cuando ya pasó la hepatitis A, lo que sale es el IgG, cuando ya tiene inmunidad el paciente, y la inmunidad de la hepatitis A es para toda la vida. Ahora, positividad del antígeno de superficie y del anticuerpo IgM del anticuerpo core IgM para el virus del B, significa que este paciente está con una hepatitis aguda por virus B, si estos son positivos. Para el C, tenemos como diagnóstico de hepatitis C la presencia de anticuerpo para el virus de la hepatitis C. Y para el D también es el IgM, para el E el IgM. Cuando hay una hepatitis crónica, esta hepatitis crónica sobre todo se da por el virus B, por el virus C y el virus D. La A no da nunca una hepatitis crónica, siempre va a ser aguda. Y en caso de una hepatitis crónica por virus B, vamos a tener positividad de más de 6 meses del antígeno de superficie, y también podemos tener antígeno E positivo si es que hay replicación viral, y vamos a tener un anticore total positivo. Entonces, más de 6 meses, positividad de más de 6 meses significa una hepatitis crónica. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, muchas veces parece nada más un resfrío, un malestar general, pero cuando es la forma ictérica, vamos a tener 3 fases. Una, la fase prodrómica o preictérica, que puede durar 3 días a 3 semanas, donde va a tener el paciente fatiga, anorexia, dinamia, náusea o vómito, puede haber algo de fiebre, va a tener aversión a las grasas, dolor en cuadrante superior derecho, porque puede llegar a tener una hepatomegalia, va a tener coluria, y luego ya aparece la fase ictérica, que es una ictericia rubínica en caso de la hepatitis, que puede durar 1 a 8 semanas, y puede haber hipocolia, coluria, y si hay datos de colestasis, si va a tener en su laboratorio fosfatasa alcalina alta, GGT alta, además va a tener prurito, ¿no? Mucho prurito. Al examen físico podemos llegar a tener un hígado grande, una hepatomegalia que va a ser dolorosa. Luego viene ya una fase de convalecencia donde aparece la ictericia y el paciente mejora, ya no va a tener tanta astenia, hiporexia, y va a pasar el problema. Entonces, el diagnóstico por esta sintomatología, por alteración del perfil hepático, donde va a haber un aumento de las transaminasas 10 a 200 veces lo normal, y en caso de una hepatitis viral es la ALT la que se eleva. En caso de una hepatitis alcohólica es la AST, ¿no? La aspartato aminotransferasa. En la viral es la alanino aminotransferasa principalmente la que se va a elevar. Podemos tener aumento de las bilirrubinas, un poco más la directa que la indirecta, pero ambas se elevan. Si hay colestasis, como les digo, si es una ictericia aguda o una hepatitis aguda colestásica, vamos a tener fosfatasa alcalina alta. Y un dato de mal pronóstico que nos indica de que está entrando en una insuficiencia hepática aguda es el hecho que el TP se prolongue. Entonces, siempre en el perfil hepático tenemos que pedir TP y tenemos que pedir albúmina. Cuando hay una insuficiencia hepática aguda, cuando se está complicando la hepatitis con una insuficiencia hepática aguda, es el TP que se va a prolongar y la albúmina que va a bajar. Y como es un proceso viral, también vamos a tener leucopenia, ¿no? Se puede pedir una ecografía abdominal o donde puede mostrar algo de hepatomegalia y la serología viral que ya hemos hablado. El diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías que produzcan ictericia. Y el tratamiento de una hepatitis viral aguda, sea cual sea esta, es sintomático. Reposo relativo, indicar de que no haga ejercicio físico porque va a haber hepatomegalia, entonces, al menos en los niños, pues que no jueguen, que no sufran golpes en el abdomen para no dañar su hígado. Y como tienen intolerancia a las grasas, pues se les da dietas sin grasas,
y si tienen mucho vómito se les da metoclopramida. En caso de que no toleren la vía oral, se internan, ¿no? Si no hay esto, pues el tratamiento es sintomático y en la casa. Solamente en casos en los que pueda haber intolerancia oral o en pacientes ancianos con otras patologías o cuando vemos de que el TP se está prolongando, ese paciente tiene que estar internado. ¿Qué hora es, chicos? 8, doctora. Sí, ¿no? Terminaremos aquí y pues la siguiente clase vamos a hablar sobre específicamente de cada una de estas hepatitis y luego vamos a hablar de las hepatitis crónicas, ¿ya? Vamos a avanzar nomás, no se preocupen. Entonces nos vemos el día lunes.